11:36 y esta frase que dio la vuelta al mundo, que la replicábamos ayer, en la boca del Papa Francisco. Claro, el Papa que viene de recuperarse de una operación y dijo que algunos en el Vaticano lo querían muerto. Incluso habló de un cónclave allí en el Vaticano para empezar a pensar en su reemplazo. Inquietantes las declaraciones que le dio a una revista especializada el Papa Francisco. Está Luis Rosales para conversar con nosotros. Luis es autor de un libro justamente del Papa. Luis, ¿cómo te va? Facundo Pastor te saluda aquí en A24. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo anda Bien, usted? bien, Luis. A ver, primero, ¿cómo recibís estas declaraciones tan contundentes del Papa Francisco? ¿Te llamaron la atención? Sí, llaman la atención. Bueno, el Papa siempre es polémico y tiene, la verdad, muchos adversarios, por no decir enemigos, dentro y fuera de la Iglesia. Vos acordate, primero, que es un Papa latinoamericano, que viene de la periferia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica durante siglos la manejaron los italianos, después los europeos, y es la primera vez que un cardenal, Bergoglio, no europeo, termina siendo Papa. Claro. Eso marca toda una tendencia y una pérdida de protagonismo de lo que se denomina la curia romana, que es una especie de establishment, de sistema que funciona desde hace siglos ahí en la ciudad eterna, en Roma, en la divina Roma, y que ha gobernado la Iglesia con todo lo que eso implica. Claro. Muchísimo poder. Ahora, vos fijate, Luis, que en las declaraciones que él hace a esta revista especializada, de la revista La Civiltà Católica, él dice que lo tildan de comunista. Y él responde un poco a estas críticas, a aquellos que lo tildan de comunista por estar siempre haciendo referencia a la cuestión social, ¿no? Bueno, el Papa Francisco confunde, y ese es el otro tema. Hay un tema primero de origen geográfico. El segundo, bien lo marcás vos, hay un tema ideológico. La curia romana, el establishment de la Iglesia, es marcadamente conservador en temas propios de la Iglesia, teológicos, y en temas extra Iglesia. Y este Papa es un Papa que no está posicionado en ese lugar. Vos sabés que cuando escribí la biografía de Francisco, que fue la que más se vendió en inglés en los Estados Unidos, el gran tema era explicar quién era Bergoglio. Claro. Y la conclusión que sacó que era un papa peronista, y el peronismo no se entiende en el resto del mundo. Claro. El peronismo para muchos en el resto del mundo suena a populismo de izquierda, para algunos que están más en la derecha como marxista. Por eso al Papa Francisco se lo cataloga en muchos círculos como un papa comunista, marxista, sobre todo por parte de los sectores más conservadores de la Iglesia. ¿Y no hay antecedentes de papas que no sean conservadores? No, sí, Juan XXIII, por ejemplo, eso. con todo su concilio. No, esa interna es una interna vieja. Claro. Ahora, vos sabés que es propio lo que, si bien sorprenden las declaraciones del Papa, si vos analizás, Facu, el funcionamiento de esta institución tan antigua, tan estructurada que es la Iglesia Católica, es muy común este tema de los conciliábulos, los rumores, los pasillos. Es propio de la conducción de la Iglesia. Ahora, por suerte, con redes sociales, canales de televisión, data, transparencia, solo queda en eso. En otras épocas, Luis, tal vez no debería haberse cuidado el Papa de tomar una sopa Claro, o de tomar un claro. porque podría haber tenido problemas, ¿no? total. Luis, soy Mariana, buen día. Ahora, Hola, evidentemente, yo lo que quiero saber es si cuando Francisco dijo me querían ver muerto y hasta habían preparado el cónclave, en realidad con esta figura del Papa peronista o de esta forma de ejercer el poder, no estaba mandando un mensaje adentro, como diciendo estoy más fuerte, más vivo que nunca, para pelearla desde adentro, ¿no? Sí, Mariana, das en la tecla. Este Papa es muy complicado es un tipo que entiende de poder. Acordate cuando era obispo de Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires. Jugaba
en todos los tableros, cuando se enfrentaba al poder de los Kirchner en aquella época. Claro. Después jugó raro. Ahora, vos sabés que si caminás por los jardines vaticanos, Mariana, si no lo has hecho, hacelo alguna vez. Son chiquititos los jardines vaticanos, no son tan grandes. Y vos sabés que hay 400 y algo, 460 y pico papas a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Son muchos, es muy perdurable esta institución. Entonces, cada papa quiere dejar su legado de algo en ese jardín. Y hay entonces un pequeño monumento, algo, Sí. con una placa del papa Urbano no sé cuánto, Clemente no sé cuánto. Bueno, así tenés que interpretar los papados, con esa perspectiva histórica. ¿Y vos sabés cuál puede llegar a ser el legado de este papa? Dos. Por una ¿Cuál? parte, que el monumento es compartido con Benedicto porque hay dos papas, y eso es excepcional, rarísimo. Claro. Nosotros no lo entendemos tanto. Para la Iglesia es muy, muy importante. Y el otro tema es la apertura a China. Al Papa le importa bastante poco la Argentina, América Latina. A este Papa jesuita, lo que le interesa, lo que más le interesa, es lo que ya logró un acuerdo con el Partido Comunista de China, con el gobierno de China, para que le permita funcionar a la Iglesia Católica en esa inmensidad de país sin religión. Bueno, esto tampoco habrá caído muy bien en algunos sectores, Luis, ¿no? Lógicamente. Exactamente, pero los jesuitas tienen esa tarea inconclusa. En el siglo XV, un jesuita casi convierte al emperador chino al catolicismo. Claro. Mateo Ricci se llamaba. Claro. Y quedó inconclusa esa tarea. La llegada de un papa jesuita claramente tenía como centro volver a evangelizar China, Seguro. Oriente. Son 1.500 millones de personas que no tienen religión. Seguro. Luis, abrazo grande, gracias por tu tiempo. Al contrario, un gran gusto a los dos amigos. Un abrazo.